quiero hoy comenzar solamente con un breve pensamiento que me tomé el atrevimiento de colocar aquí. Por favor, escuche. Un buen piloto hace cualquier cosa con tal de llevar a sus pasajeros salvos a casa. Fui testigo de un buen ejemplo de esto una vez que volaba por algún lugar. La auxiliar de vuelo nos dijo que volviéramos a nuestros asientos porque nos aproximábamos a una zona de turbulencias. Se trataba de un vuelo un poquito problemático y la gente tardó bastante en reaccionar, pero ella nos advirtió de nuevo: señores, vamos a movernos, así que por seguridad es mejor que se sienten. Muchos lo hicimos, pero unos pocos no, así que ella cambió el tono: damas y caballeros, por su bien, vuelvan a sus asientos. Yo creía que todos estaban sentados, pero era evidente que estaba equivocado, porque la próxima voz que oí fue la del piloto. Este es el capitán Brown, anunció. Hay algunos pasajeros heridos por ir al baño en lugar de permanecer en sus asientos. Queremos ser bien claros en cuanto a nuestra responsabilidad. Mi trabajo, dijo el capitán, es pasar con ustedes a través de la tormenta. Su trabajo, señores, es hacer lo que les digo. Así es que tomen asiento, abróchense los cinturones. Y en ese momento se abrió la puerta del baño y apareció un tipo con el rostro rojo de vergüenza y con una sonrisita tímida se fue a sentar. ¿Se equivocó el piloto con lo que hizo? ¿Fue demasiado insensible o poco cortés? No, todo lo contrario. Para él era más importante que apagaran los celulares. No, eso no va acá. Para él era más importante que el hombre estuviera a salvo, aunque avergonzado, que no advertido y herido. Los buenos pilotos hacen lo que sea necesario con tal de llevar a sus pasajeros a casa. Te digo algo, así es Dios. He aquí una pregunta clara: ¿cuánto quieres que Dios haga para prestarte atención? Si Él tuviera que escoger entre tu seguridad eterna y tu bienestar terrenal, ¿qué crees que escogería? No te apresures a contestar, por favor. ¿Qué creen que Él escogería? Piénsenlo bien, piensa un poco. Si Dios te ve de pie cuando deberías estar sentado en la reunión de jóvenes, si Dios te ve en peligro en lugar de verte a salvo, ¿cuánto quieres que Dios haga para que te preste atención? ¿Qué dirías si Él decidiera llevarte a otro país, como lo hizo con Abraham? ¿Qué dirías si te llevara y te llamara a dejar el retiro? ¿Recuerdas a Moisés? ¿Qué tal si te hubiera hablado un ángel o las entrañas de un pez tipo Gedeón o Jonás? ¿Qué tal un ascenso como Daniel o una destitución como Sansón? Dios hace cualquier cosa con tal de que le escuchemos. ¿No es ese el mensaje de la Biblia? La búsqueda implacable de Dios. Dios a la casa, Dios buscando, hurgando debajo de la cama en busca de sus hijos escondidos, moviendo los arbustos, rastreando la oveja perdida y haciendo una bocina con sus manos para gritar por las quebradas. Por todas sus peculiaridades y desigualdades, la Biblia tiene una historia sencilla. Dios hizo al hombre, el hombre lo rechazó. Dios no se dará por vencido hasta que traiga al hombre de vuelta a Él. Desde Adán en Edén hasta el último ser humano ha podido oírse la voz: yo soy el piloto, tú eres el pasajero. Mi trabajo es llevarte a casa, tu trabajo es hacer lo que yo digo. Dios es tan creativo como inevitable, bondadoso y sin alardes, ternura y dureza, firmeza fiel, paciencia urgente, ansiedad tolerante, suave en su gritar, dulce, se hace escuchar. Él es un silbido apacible. Este es el Jesús que Juan recuerda. Las preguntas sinceras, las afirmaciones ensordecedoras, el toque suave, nunca yendo donde no le invitan, pero una vez invitado nunca se detiene sino hasta finalizar, hasta que se haya tomado una decisión. Dios susurrará, Dios gritará, tocará y forcejeará, nos despojará de nuestras cargas, y si hay 1000 pasos entre nosotros y Dios, Él los dará todos menos uno. A nosotros nos corresponderá dar el paso final. La decisión es nuestra. Por favor, entiende, su meta no es hacerte feliz, su meta es hacerte suyo. Su meta no es darte lo que quieres, es darte lo que necesitas. Y si eso significa 1 y 2 sacudidas para que vuelvas a tu asiento, Él lo hará. La molestia terrenal es un agradable cambio para la paz celestial. Jesús dijo: en el mundo habréis de sufrir, pero tranquilos,
yo ya vencí ese mundo. Juan 16:33. ¿Cómo podía hablar con tal autoridad? ¿Con qué derecho toma el mando? Simple, Él como el piloto sabe lo que no sabemos y puede ver lo que no podemos ver. ¿Qué sabía el piloto? Sabía cómo volar un avión. ¿Qué veía el piloto? Turbulencias adelante. ¿Qué sabe Dios? Sabe cómo gobernar la historia. ¿Qué ve Él? Bueno, creo que ya me entendieron el mensaje. Dios quiere llevarte a casa con seguridad. Solo piensa en Él como tu piloto, pero para eso siempre piensa en ti como su pasajero. Mi pregunta para ustedes hoy es: quiero compartir con ustedes un tema que desde el momento en que lo recibí en mi corazón hace varios años atrás, cada vez que tengo la oportunidad de compartirlo con los jóvenes lo hago. Y la pregunta hoy para ti es: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Primera de Reyes 19:9. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Yo, al igual que el pastor Miguel, siempre llevo mi Biblia conmigo. Por favor, los valientes, una vez más, levanten su Biblia. Dicen, ¿no? Una Biblia sucia es un corazón limpio. Una Biblia limpia es un corazón sucio. Levanten su Biblia, por favor. Muy bien, muy bien. A los demás ya saben, ¿no? Prendan la Biblia. Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La primera pregunta en una serie de preguntas que yo quiero con ustedes formularles hoy y que podamos responderlas es: ¿de dónde vienes? ¿Quién era Elías? Elías significa instrumento de Dios. La historia de Elías no tiene una genealogía muy grande, solamente nos habla de dónde viene, y su primera aparición es en un enfrentamiento contra un rey que era controlado por una mujer que era una bruja. Por desobedecer a Acab, fue controlado por una bruja. Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca se casen con mujeres que no sean de su misma nación. Pero Acab se casó con una mujer, el cual hizo que su corazón se desviara completamente a seguir a Baal. ¿Qué significa Baal? Baal significa amo. ¿Quién controla tu vida? Yo te quiero hacer esa pregunta en esta tarde. ¿Quién controla tu vida? En la parte de atrás del avión, ¿de quién vas? ¿Quién es tu piloto? Tres cosas hay para que tú puedas saber quién controla tu vida: lo que tú escuchas, lo que tú ves y lo que tú hablas. Elías era un hombre duro, pero también sensible. Elías era, como lo leíamos, él había probado la ternura de Dios, pero también su dureza. Y Elías era un fiel defensor de la correcta adoración de Dios. Fue conocido Elías como el profeta del fuego, porque esta historia se desarrolla en torno a esto. Ahora, Elías, al ver que el pueblo de Israel se había desviado completamente tras Baal, que los controlaban los ritos, las cosas que Dios no les dijo que hiciera, se levantó y fue al monte Carmelo, donde se enfrentó a 400 hombres y él era solamente uno. Eso es para ver si están despiertos. Eran 400 hombres, pero él solamente uno. El monte Carmelo se asemeja en esta tarde a este lugar. ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes dentro de su corazón tienen lugares que por desobediencia se han vuelto infértiles. El monte Carmelo era un lugar fértil, pero se convirtió en algo seco por la falta de fidelidad de Israel. Y entonces yo escuchaba a Juanca y a Majo predicar hace 15 días y motivándonos a ser una generación leal. Tú tienes en tus manos el poder para que tu corazón sea un corazón seco, sin futuro, sin esperanza. Todo si eres desleal o infiel. Siempre fiel, nunca infiel. Pero el pueblo de Israel se había vuelto completamente infiel. Aún hoy muchos piensan que pueden servir a dos señores. Tú sabes por qué batallas con la pobreza, con la ruina. ¿Sabes por qué? Porque le sirves a dos señores. Por eso muchos aquí siguen en ruina. Muchos piensan que pueden seguir a Baal y satisfacer sus placeres, pero buscar a Dios para que los cuide. Señor, por favor, cuídame, guárdame, protégeme. Pero rumba. Puede que en lo externo digas que sigues al Señor, pero en tu interior sigues pensando en las cosas de este mundo. Dios no comparte tu adoración con nadie, porque muchos aquí: oh Señor, tú estás aquí,
pero de lunes a viernes, mejor no hablemos de qué cosas cantan. ¿Quién controla tu vida? Lo que tú hables, lo que tú pienses, lo que tú escuches, lo que tú hables. ¿Qué hablas tú? ¿Qué dices tú? El negativismo controla tu corazón, tu mente. Pues eso será el destino que tú mismo te estás poniendo por delante. Dios no comparte su adoración con nadie, y toda adoración que esté mezclada con el mundo es inaceptable para Dios. Pero aquí llegó la prueba de fuego para Elías. En Primera de Reyes 18:24, un capítulo anterior, dice la palabra: ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios, y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Y al pueblo le pareció una buena idea. La oración que marcó su destino está en Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido. Así que ¿saben qué hace Elías? Elías lo arregla. Elías completamente cambia la situación de las cosas y busca arreglar el altar de Dios. Muchos quieren ser escuchados por Dios, pero el altar de su vida está completamente destruido. Pero les tengo una buena noticia: hoy es el día de restaurar el altar que con tus acciones, que con tus actos, que con tu pasado habías destruido. No sé quién diga amén, pero yo digo amén con todo mi corazón. Así que llegó el momento, la oración crucial, y yo me la aprendí de memoria. Primera de Reyes 18, y Elías se postra y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo vuelva sus corazones a ti y puedan ver que tú eres Dios. Una oración sencilla. Los profetas de Baal habían durado toda la tarde rompiéndose la ropa, gritando. ¡Ah! Toda la tarde se les fue. Y Elías comenzó a burlarse de ellos y les dijo: háganle más duro, quizás está en el baño. Muchos piensan que Dios actúa de la misma manera siempre, pero la realidad es que Dios no necesita oraciones largas ni canciones elaboradas. Dios lo que está buscando de ti es una sola cosa: sinceridad. Dígale a que está a su lado: sinceridad. Dios busca de nosotros sinceridad. Ese fuego, después de la oración de Elías, significa una sola cosa: sanidad, propósito, restauración. Y eso es algo que el mundo nunca te dará. Te digo algo: aún Dios responde con fuego, y ese fuego se llama el Espíritu Santo que está en este lugar. ¿Saben? Elías destruyó a esos profetas y se fortaleció. Cayó fuego del cielo. Dios está conmigo. Evidentemente Dios estaba con Elías. Y entonces Elías les dice: si Jehová es el Señor, entonces destruyan a esos profetas. Los llevan a la orilla y los matan. Su fe en ese momento fue llena, ¿saben por qué? Por lo que veía. Pero tu fe no depende de los resultados. Tu fe no puede depender de los resultados externos, sino de lo que Dios haya hecho en tu interior. Y ya les voy a hablar cuáles son los problemas de que una fe sea una fe emocional. ¿Sabes? Dios no hizo que viniera fuego sobre el altar que Elías había hecho para que él se vanagloriara. Dios no te ha traído hasta aquí en este tiempo. Dios no ha hecho milagros en tu casa, en tu familia, para que tú te vanaglories. Dios ha hecho esos actos de aprobación, porque los milagros que Dios hace a través de ti son actos de aprobación. Y los actos de aprobación vienen de parte de Dios para darte identidad. Indudablemente Dios estaba con Elías. Elías después oró y volvió a llover. Y dice Primera de Reyes 18:46: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual se puso, dice, se ciñó sus lomos, en otras palabras, se puso bien los pantalones, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabes algo? Cuando Dios está contigo, tú tendrás ventaja sobre tus enemigos. Cuando Dios está contigo, tendrás ventaja sobre tus enemigos. Los que te perseguían, los que iban detrás de ti, Elías pasó corriendo rápidamente porque su fe estaba firmada en aquel que responde cuando oramos. Cuando Dios está contigo,
tendrás ventaja sobre tus enemigos. Elías destruyó un ejército, pero aquí viene el meollo del asunto. Tuvo temor e incredulidad. Santiago dice: varón sujeto a las mismas emociones. Entonces, ¿dónde queda tu fuerza cuando las cosas no salen como tú esperas? Cuando la universidad no se paga como tú esperabas. Cuando llevas 30 años esperando una esposa y no llega como la esperabas. No, mentira. ¿Dónde queda tu fe? Tu fe no se puede reducir al tiempo que tú esperas. Recuerda, la fe que Dios quiere colocar en tu corazón no depende de los actos externos. La fe verdadera es aquella que agradece por las cosas que Dios ha hecho internamente. Lo segundo, yo te quiero decir algo. Cuando tú te quedas sin fuerzas, tus necesidades le importan a Dios. Quiero recordártelo. Tus necesidades le importan a Dios. Viniste por primera vez a este lugar porque alguien te invitó a una empanada que no venden en ningún lugar aquí en el Café de la Sabana. El que se rió es porque lo hizo. Ahorita vamos a orar por arrepentimiento. ¿A qué has venido a este lugar? Si viniste por primera vez o si llevas muchos años, quiero decirte esta verdad: tus necesidades le importan a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasaría si Dios contestara todas nuestras oraciones como nosotros quisiéramos? Un predicador dijo: quizás yo sería Batman. Dice Primera de Reyes 19:4: entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto, un enebro, y con ganas de morir se dijo: ya basta, Señor, déjame morir, porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Sabe? El enebro es un árbol muy frondoso que se da muy rara vez, y el enebro tiene muchas hojas que dan mucha sombra. Muchos, por causa de las cosas que han vivido, de las decepciones, de la tristeza, van y se refugian debajo de otras cosas. Pero si tú quieres vivir a la sombra de algo, si tú quieres vivir a la sombra de alguien, vive a la sombra del Altísimo, como lo dice en el Salmo 91. Tú no tienes que vivir a la sombra de los errores de tu pasado. Tú no tienes que vivir a la sombra de tus debilidades. Si quieres vivir bajo la sombra de algo, vive a la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Elías no lo sabía, pero Dios estaba con él. ¿Por qué Elías se tuvo que refugiar ahí? Porque el temor es la máscara del orgullo. Miedo a no tener el control, miedo a que las cosas no salgan como las esperas. Tal vez Elías esperaba que al matar a esos 400, al que hubiese descendido fuego, entonces el rey y la reina iban a morir, y entonces la gente le iba a venir a buscar: Elías, enséñanos el verdadero camino. Pero eso no fue lo que sucedió. Antes esta mujer le dijo: Elías, para mañana a esta misma hora vas a estar muerto. Elías se sintió solo, sintió temor, mató 400, destruyó todo un acto religioso, pero le tuvo miedo a una mujer. El temor es el velo que nos impide ver el propósito de Dios en el momento de la prueba. Elías sintió que no había cumplido el propósito. Quizás tú hoy como líder sientas: pero Señor, si llevo orando tanto por esa persona, por mi familia, Señor, yo vengo a la iglesia, yo hago todo lo que tú me dices, yo te busco, pero sigo batallando en mi casa. En mi casa mi mamá me dice que lleve el colchón mejor. Yo te digo algo: el hecho de que las cosas no pasen como tú esperas no significa que Dios no está en el asunto. Significa que Dios está como un silbo apacible. El desierto, te recuerdo en esta tarde, es un lugar de transición para entrar a la tierra prometida. Solo como 3 me escucharon. El desierto solo es un lugar de transición para entrar a la tierra prometida. Te digo algo: el desierto es un lugar muy especial. Yo te lo he dicho porque desierto, desierto, Dios me ha dicho.
Pero cada vez que yo me siento que estoy en un desierto, en lo que sea que yo pase, recuerdo estas palabras: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No sé quién toma esa palabra. Si estás en el desierto, es cuando más debes estar pendiente. Si te sientes en el desierto más árido de tu vida, pendiente, Dios está por hablarte. Ahora dice, un ángel vino. En Primera de Reyes 19:5 dice: entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Deprimido se llama eso. ¿Sabe? Estaba leyendo un comentarista que se llama J. Vernon, y él dice que cuando la palabra dice un ángel, se refiere a un enviado del Señor. Pero cuando la palabra dice el ángel, se refiere a Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso cuando estaban los reyes magos, los pastores adorando al Señor, dice que un ángel se le apareció a José. ¿Por qué no podía ser el ángel? Pues porque Jesús había sido ¿qué? Encarnado en un bebé. Pero aquí dice la primera vez, y un ángel. Pero entonces Elías no le prestó atención. Dice que comió, bebió, pero pues estoy deprimido, mi novio me dejó, si la vida es bella, ¿por qué las rosas tienen espinas? ¿Por qué las cosas no me salen? Y entonces comenzamos a patalearle a Dios. Ay, bueno, si Dios no me quiere poner atención, entonces me voy a echar en la tristeza. Pero después dice, el ángel del Señor le dijo: levántate y come. Y dice antes, una vez más lo tocó, la segunda vez. Quizás hoy estés aquí por segunda vez, o quizás estés aquí la segunda vez del cuarto tiempo. Pero una vez más Jesús volverá a tocar. Jesús estaba ahí. Y yo te digo algo, hoy debes volverlo a intentar. Pedro vuelve a echar la red. Permanecer en la voluntad de Dios es persistir hasta cumplir el propósito. Eso es estar en la voluntad de Dios. Nadie dijo que sería fácil. Y por lo que no es fácil, la corona es más grande que cualquier corona. Por eso, si tú estás en la voluntad de Dios, te tengo una buena noticia: tienes que persistir hasta cumplir el propósito de Dios. Jesús, el mismo Dios, estuvo con Elías en el desierto. Ahora lo puedes ver. Pero Dios le dijo: Elías, ve a la montaña, sube a la cima. Yo quiero que veas como yo veo las cosas. Dios nunca dejó a Elías. Dios nunca dejó a la humanidad. Él envió a Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Dios nunca te ha dejado a ti, y Dios nunca te dejará. La gente dice: Dios, ¿por qué no me hablan? Amigo, Él te escribió un libro. Y como lo leí un día en Facebook, cuando te sientas a leer la Biblia, el autor del libro lo lee contigo, algo así. Lo tenía que decir. Si sientes que Dios no te habla, es porque no lees la Biblia. Y si no lees la Biblia, no tienes fe y estás viniendo aquí a calentar silla. Pero te digo, en esta tarde vas a ser libre de toda pereza y ociosidad espiritual. No importa si viniste por primera vez, lo importante es que estás en este lugar. Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él no solo te dice que te levantes. A ver, levántese. A ver, si estás machito, no llore. Él te toma del brazo, te alimenta aunque no quieras. Yo me imagino a Jesús con Elías, al ángel con Elías, haciéndole el avioncito. ¿Quién es un Elías bonito? Elías, por favor. Y Dios muchas veces se ha sentado a tu lado y te ha dicho: a ver, María, a ver, José, a ver, Andrés, a ver, Lucas, ¿hasta cuándo? Coma, hermano. Levántate, porque tu propósito es grande. Y como dijo Pablo, la leve aflicción que estás viviendo hoy no se compara al peso de gloria que vivirás mañana. Porque entre más oscura está la noche, es porque más pronto va a amanecer. Y te tengo una buena noticia: el deber de Jesús como piloto es pasar contigo a través de la tormenta. Y Él está en este lugar, dispuesto a tomarte de la mano y a llevarte contigo. Solo levántate y vuélvelo a intentar. El Señor Jesús ayudará tu fe, como aquel hombre que le dijo: Jesús, yo creo, ayuda mi fe.
Quizás tú tengas fe, poca, mucha, grande, pequeña, cortica, bajita, gordita, pero es fe. Tu oración debe dejar: Señor, dame fe, porque después se ve en una situación muy horrible. ¿Por qué estoy en esto? Bueno, tú me dijiste que te diera fe. Tu oración debe ser: Señor, ayuda a mi fe. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Señor, ayuda a mi fe. Yo creo. Si estás aquí es porque crees, ¿no? Ahora solo tienes que levantarte y volverlo a intentar. Ahora, cuando Elías iba camino a su destino, quizás él fue pensando mejor las cosas. Bueno, no fue tan malo. Quizás Dios se quiere glorificar de otra manera. Dios le dijo a Elías: Elías, quiero que vayas a Horeb. Y Horeb significa la montaña de Dios. Horeb significa ese lugar alto donde Dios está. Horeb significa la intimidad, la oración. Pero entonces Elías va subiendo. Es como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Venimos a la reunión, lloramos, ay, que me alcance papel. Nos tiramos, recibimos y salimos de aquí llenos y vamos a la casa cantando: ay, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón nunca temerá. Y llegamos a la casa y tal vez está tu papá borracho, o peleas, o llegas a tu casa y ves de nuevo la situación financiera. Pero te digo hoy algo: no eres el único que ha pasado por eso. Hasta los más grandes han pasado por eso. Cuando Elías iba subiendo a la cima, ¡pum!, vino los recuerdos del pasado. Esta mujer me quiere matar. Y entonces dice la palabra en Primera de Reyes 19:9: al llegar allí se metió en una cueva. Ese no es el destino final, pero las cuevas tienen un propósito en Dios. Las cuevas de sinceridad. ¿Cómo así, Johan? ¿Cuevas de sinceridad? Bueno, acompáñame a ver esta hermosa historia. ¿Te has sentido así en tu lugar secreto? Como que vas a orar y viene el pensamiento: hay que pagar la codensa. Señor, ayúdame a pagar la codensa. Estás orando y te acuerdas de las cosas de tu pasado y el enemigo viene a susurrarte: ¿usted orando? ¿Usted cree que Dios le va a escuchar? Dios está ocupado escuchando a un coreano que habla más enredado. ¿Dios te va a escuchar a ti? Dios sabe lo que tú hiciste anoche cuando nadie te vio. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, aunque conoce tu nombre, te llama por tu pecado. Pero Dios conoce tu pecado y te llama por tu nombre. Mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, y por posesión tuya los confines de la tierra. Te he dado un nombre, mi hijo eres tú. Y tú tienes hoy que levantarte con todo tu corazón. El hecho de que seas un hijo muy amado no significa que no tengas miedo. El hecho de que tengas miedo no te hace menos hijo. El hecho de que estés batallando con la homosexualidad, con la pornografía, con el alcoholismo, con la droga, con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, no te hace menos hijo, no te hace menos amado. ¿Sabes cuánto vales tú? Un hijo de Dios en la cruz del Calvario. El hijo de Dios, no uno cualquiera, el hijo de Dios en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos. Pero Elías sintió miedo. Elías se olvidó de todo y entonces se metió en una cueva. Pero Elías, ese no es el destino final. El destino final es la cima. Y Dios hoy te está diciendo: ve a la cima. Ya no veas más las cosas como tú las ves. David, Goliat no es tan grande. Ven, mira conmigo desde aquí arriba. Elías, eso no es tan difícil. Ven a la cima. Mujer,
No te vas a quedar soltera. Eso no es difícil. Ven a la cima. Querido amigo, no te vas a quedar en bancarrota. Ven a la cima. Quiero que veas que en medio de tu desierto hay un propósito. Pero muchos se metieron a la cueva, víctima de sus miedos, como David en Adulam. Adulam significa cueva de refugio. Y Satanás está encerrado en prisiones eternas y siempre buscará encerrarte en esas cuevas. ¿Cómo se llama tu cueva? ¿En qué te has refugiado? Dime. No, por favor, no me contestes. Anótalo. Mi cueva se llama Alejandro. Mi cueva se llama Mariana. No la puedo dejar. Mi cueva se llama, aquí no se puede hacer publicidad. Mi cueva se llama droga, alcohol. Mi cueva se llama doble vida, con la aureola aquí en la iglesia y con los cachos para afuera. Mi cueva se llama, quizás tu cueva se llame homosexualidad y no se lo has dicho a nadie. Vienes, cantas, sabes los 7 derramamientos, pero no se han hecho vida en ti porque sigues estando en una cueva. Y ahí el enemigo te quiere seguir encerrando. Abandono, ruina, pobreza, un abuso sexual. Puedes venir aquí y hacer como si no pasara nada, pero en esa cueva, si estás hoy y si escuchas como la voz dulce de Dios irrumpe y te pregunta: ¿qué haces aquí? Y esto es lo más asombroso, porque Elías estaba en la cueva como sentado allá echado, llorando. Y yo me imagino a Dios. Llega suave, sutil. Elías, ¿y qué haces aquí? ¿Sabes? Si Dios no hubiera estado en la cueva con Elías, le hubiera dicho: Elías, ¿qué haces allá? Pero Dios en la cueva estaba con Elías. ¿Qué haces aquí? Aquí no es donde tú debes estar. Este no es tu destino. ¿Qué haces aquí? Pero entonces ahí Elías fue sincero: Dios, yo he hecho todo lo que me dijiste, maté por amor a ti, hice que fuego descendiera, he vivido una vida recta, pero ella me busca para matarme y yo tengo miedo y me quiero morir. ¿Sabes? La depresión es hacerse a la idea de un desenlace que no es el plan de Dios para ti. Depresión es hacerse a la idea de un desenlace que no es el plan de Dios para ti. Pero cuando Elías fue sincero, Elías comenzó un camino hacia la perfección. Jesús en el Getsemaní fue sincero. Y entonces yo escuchaba como todos me contaban del testimonio de lo que compartió Yurita hace 8 días. No, tremenda, el Getsemaní. Pero no pasaron ni 2 días y otra vez ya estaban metidos por allá en una cueva. Y la cueva se llamaba discoteca, yo no sé qué. Miren, es real. ¿Ustedes creen que es mentira? Es real. Porque el Getsemaní no es solamente por un día, es para todos los días. Sin Getsemaní no hay vida eterna. Jesús fue sincero. El Hijo de Dios venció el temor, pero sintió miedo. Padre, solo si se puede, por favor, aleja de mí esta copa. ¿Ustedes se imaginan que todo hubiera terminado ahí? Y entonces vinieron unos ángeles, recogieron a Jesús y se lo llevaron. Hoy no estaríamos acá. Pero entonces se escucha una voz, y como la canción dice: y en tu silencio el infierno cayó. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me duele, es difícil. ¿Sabes qué fue lo que dicen unos estudiosos? Que lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario no fueron los latigazos, no fueron los clavos en sus manos,
Porque si Él soportó 39 latigazos, unos clavos, una lanza traspasada, ¿saben qué fue lo que destruyó el alma humana de Jesús? El abandono, la traición. Jesús sabe de esas cuevas de sinceridad. Pero entonces tú puedes hoy decir, como lo dijo David en el Salmo 18: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Hoy es el día en que tienes que salir de esas cuevas, porque Dios ha estado ahí contigo, pero nunca más volverás a estar ahí. Hoy es el día de tu liberación. Y tú tienes que decidir, así como lo leí al principio, Dios dará todos los pasos menos uno. Tú tienes que dar el último paso. Eso es lo que tú tienes que hacer en esta tarde. Dejar de vivir engañado, dejar de vivir en una cueva, porque el enemigo le encanta que tú vivas en una cueva. Pero te digo algo hoy: hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día en que vas a dejar de luchar con la depresión, con la tristeza, con la amargura, con la ira, con la falta de carácter. Jesús, el silbo apacible de Dios. Dios lo dejó luchar solo por un momento. Dios sabía lo deprimido y desalentado que estaba Elías, porque las cosas no salían como él quería. Elías no tenía ningún error en su teología, pero algo le faltaba: la experiencia personal de un encuentro con Dios. Dios nos llama amablemente, como menos lo esperamos. Los fariseos esperaban el Mesías, el vengador de Dios, pero Dios envió a un carpintero, al pastor que llama a las ovejas a su verdadero hogar. Dios no es dramático, querido amigo. Dios es real. Y a Dios no le importa si tú crees o no. A Dios le importa que hoy salgas experimentando un encuentro como nunca antes lo has tenido. Jesús es el silbo apacible de Dios. En el monte de la entrega sucede una conversación que cuando yo lo leí me dejó atónito. Jesús está llorando y se está levantando, y Judas viene detrás. Y Judas les dice: al que yo besé, ese es Jesús. Pero cuando Judas se acerca para entregar a Jesús, Jesús lo mira y le dice: amigo, ¿a qué has venido? Mateo 26:50, si no me creen. Judas estaba en una cueva. Se dejó llevar por sus ambiciones, pero ese temor lo llevó al peor desenlace. Miren, nadie quiere ponerle el nombre de Judas a un hijo, ¿o sí? ¿Qué hubo, Judas? Judas González. Uy, yo sé, no la atiendo, Señor. ¿Por qué? Porque cuando Judas ignoró a Jesús, firmó su sentencia de muerte. Judas esperaba otra cosa. Judas esperaba que Jesús llegara a Roma triunfante con un ejército y sacara a César y lo pusiera y lo degollara, y a él lo pusieran como ministro de finanzas. Pero no, Dios no es dramático. Dios es real. Y por eso Elías se quedó, dijo: yo tengo que salvar lo que pueda. Y ese temor lo llevó a entregar a su mejor amigo. Pero Elías entendió que Dios no actúa como nosotros esperamos. Dios le estaba diciendo: Elías, no por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Quédate quieto, quédate quietico y conoce que yo soy Dios. Judas no lo entendió y por eso prefirió sacar provecho antes de quedarse sin nada. ¿Cuál es tu respuesta? No sigas ignorando que estás en una cueva, porque todo termina así. Primera de Reyes 19:11. Y Dios le dijo: sal fuera de la cueva y ponte delante de mí. Y cuando Elías salió, dice que pasó fuego, un terremoto, truenos.
Pero no, Elías sabía que Dios no estaba ahí. Eso es lo que esperamos, ¿no? Que Dios baje con: tú eres mi. Y muchas veces Dios tiene esos encuentros sobrenaturales. Pero recuerda, Dios no actúa como tú esperas que Él actúa. Dios actúa para cambiarte la vida. Pero dice Charles Spurgeon, el silencio audible. Y ahora los truenos cesaron y los relámpagos se habían ido, y la tierra estaba quieta y el viento se había callado, y había una calma como de muerte. Y de en medio del aire calmado, de allí vino lo que en hebreo se llama una voz de silencio apacible, como si el silencio se hubiera hecho audible. No hay nada más terrible que una horrible quietud después de un terrible terremoto. Elías tomó una decisión. Él salió de la cueva. Y por segunda vez, cuando Elías entendió que el Dios Todopoderoso estaba ahí, él tapó su cabeza, se colocó en sus rodillas, y Dios le preguntó por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora Dios había hablado y su voz disipó todos sus temores. Voz de propósito. Cuando entiendes tu condición, Dios te hace libres para que ayudes a otros. Ahora yo te pregunto: ¿cuál es tu cueva? Porque de ese lugar el mismo Señor Jesús ha venido a decirte: es tiempo de salir, y que nunca más vuelvas a estar ahí. Lo que para ti es imposible, para Dios no lo es.